Gracias por estar de nuevo con nosotros. En este video comenzaremos a considerar los libros de Samuel. Lo primero que debemos tener en cuenta es que estos libros deben ser considerados como uno solo. De la misma forma que el Pentateuco fue dividido en 5 libros por causa de su extensión, el libro de Samuel fue dividido en 2. Es más, si consideramos tradiciones tan antiguas como la Septuaginta, Samuel y Reyes muy seguramente conformaban una única obra. En la tradición hebrea recogida en el texto masorético, es decir, el texto tradicional hebreo, por ejemplo, en el famoso Códice Leningrado, el resumen que acompaña cada libro de la Biblia hebrea, la Tanaj, como le llaman ellos, no aparece al final de Primera de Samuel, sino al final de Segunda de Samuel. Es un resumen donde los masoretas colocaban la cantidad de palabras, de letras, de versos, indicaban el versículo central, la letra central, etc. Ese resumen, vuelvo y digo, no aparece al final de Primera de Samuel, sino al final de Segunda de Samuel. De manera que así tenemos que en la tradición judía es un solo libro. El nombre del libro en hebreo es Shemuel, como el del protagonista de la primera parte de esta historia. Primera Samuel capítulo 1 hasta el capítulo 8 o unos capítulos más adelante. En Primera Samuel capítulo 1 versículo 20 se nos presenta este personaje. Este nombre, Shemuel, incorpora 2 palabras hebreas, la palabra Shem, que significa nombre, y la palabra El, que significa Dios. Probablemente entonces signifique nombre de Dios. De acuerdo con la propia historia del libro, tal y como la tenemos descrita en 1 Samuel capítulo 3 versículos 9 y 10, su nombre podría significar el que oye a Dios. En este caso, la palabra Shemuel provendría de la palabra hebrea Shama, que significa oír, y de la partícula teofórica El, que significa Dios. En las ediciones modernas de la Biblia hebrea, este libro aparece dividido en 2, de la misma forma como lo tenemos en la Septuaginta y en nuestras Biblias en español. A la primera parte se le llama Shemuel Aleph, que significa Samuel A o Primera de Samuel, y a la segunda parte se le llama Shemuel Beit, es decir, Samuel B o Segunda de Samuel, correspondiendo exactamente con nuestros libros de Primera y Segunda de Samuel. El nombre hebreo del libro evidentemente señala hacia la importancia histórica de Samuel en la transición de la anfitrionía, donde Israel era gobernado por jueces locales, hacia la monarquía, donde Israel pasa a ser una sola nación unificada bajo el gobierno de un solo rey. Recordemos que Samuel fue el último de los jueces, tal y como se nos dice en Hechos capítulo 13, versículo 20, y quien ungió a los 2 primeros reyes de Israel, Saúl en 1 Samuel capítulo 10 y David en 1 Samuel capítulo 16. Además, en la tradición hebrea, Samuel es considerado como el primer hombre en ejercer el oficio profético. Cuando decimos el primer hombre en ejercer el oficio profético, nos estamos refiriendo a ese ejercicio como algo oficial, algo reconocido públicamente. Porque en la propia Biblia hebrea, tanto Abraham, Génesis 27, como Moisés, Deuteronomio 18, 15, antes de Samuel, fueron llamados profetas. Y además, Samuel fue quien formó las famosas escuelas de los profetas, de acuerdo a 1 Samuel 10:5, 10:10, 1 Samuel 19:20 y también la referencia que tenemos en Hechos 3:24. Así que Samuel es quien inaugura oficialmente la época de los profetas en Israel. También hay que considerar, como dijimos en la introducción a Josué, que muy probablemente Samuel escribió los primeros libros de los profetas anteriores, Josué y Jueces, con el propósito de proveer una visión profética, es decir, divina, de la historia de Israel. Esa tradición también la siguen los libros de Samuel y Reyes. Es decir, la tradición de contar la historia de Israel desde la perspectiva divina, la perspectiva profética. Recordemos, de paso, que estos 4 libros, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, conforman la sección de la Biblia hebrea llamada Nevi'im Rishonim,
o sea, los profetas primeros o los profetas anteriores, en contraste con los Nevi'im Aharonim, los profetas posteriores, que son los profetas clásicos o literarios, los que nosotros llamamos profetas porque dejaron sus libros escritos. En cuanto a la tradición recogida por la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, seguida por la mayoría de versiones modernas de la Biblia, debemos saber que allí el libro fue dividido en 2 tomos y unido a los libros de Reyes, que también aparecen en 2 tomos. A estos 4 libros resultantes, que en nuestra Biblia serían 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de Reyes y 2 de Reyes, se les llama en la Septuaginta respectivamente Basileón Alfa, Basileón Vita, Basileón Gamma, Basileón Delta. Es decir, acerca de los reyes A, acerca de los reyes B, acerca de los reyes C y acerca de los reyes D, adecuándolo pues a nuestro alfabeto en español. Es decir, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 3 de Reyes y 4 de Reyes. ¿Qué quiere decir esto? En la Septuaginta, 1 y 2 de Samuel son 1 y 2 de Reyes, se le llaman así, el contenido es nuestros libros de Samuel, y 1 de Reyes y 2 de Reyes se le llama en la Septuaginta 3 de Reyes y 4 de Reyes. De esta manera, la Septuaginta nos presenta una historia unificada de los reyes de Israel, que abarca desde sus mismos inicios con Saúl y David y llega hasta su casi extinción en la época de los grandes cautiverios bajo los reyes judíos Joaquín y Sedequías. El nombre de estos libros y su unificación quedan totalmente justificados y ayudan mucho a una mejor percepción de la relación de estos y de la historia de Israel bajo la perspectiva profética. En segundo lugar, hablemos de quién escribe esta obra. Considerando lo anteriormente dicho, para responder a esta pregunta debemos pensar en la unidad literaria de los libros de Samuel y Reyes, que muy probablemente fueron la obra de un solo autor. Esto se deja ver no solo por la distribución de los libros tanto en la Biblia hebrea como en la Septuaginta, sino también por una lectura corrida de toda la obra, que nos muestra un mismo estilo. En cuanto a lo primero, lo histórico, la historia, es claro que estamos frente a una historia unificada. El lector fácilmente pasa de un libro al otro sin percibir siquiera una ruptura en el hilo de pensamiento. De hecho, a veces más bien puede quedar la impresión de que la división ha sido arbitraria, como sucede por ejemplo entre 2 de Samuel y 1 de Reyes. Cuando pasamos de 2 Samuel a 1 de Reyes, notamos que se continúa la historia de David y la historia de Salomón comienza realmente en el capítulo 3. Entonces ahí pareciera que la división fue un poco arbitraria. Algunos estudiosos modernos incluso han llegado a sugerir una obra completa que va desde Josué hasta Reyes. O tal vez el libro de Deuteronomio. A esta historia se le llama la historia deuteronomista por su fuerte énfasis en la teología del Deuteronomio, que insiste en la importancia de que Israel cumpla la ley para permanecer en la tierra prometida, tal y como aparece prescrito en Deuteronomio capítulo 27 y capítulo 28. Esto no está muy lejos de la realidad. En segundo lugar, la unidad literaria de Samuel Reyes es evidente por la unidad teológica que acabamos de mencionar, pero también por el estilo del autor. La unidad teológica implica la repetición e incluso ideas y frases que proveen una visión profética divina de la historia de Israel a la luz del pacto mosaico, como es expresado en el Deuteronomio. Israel disfrutará de las bendiciones en una posesión permanente de la tierra prometida si guarda la ley. Esta obligación queda en cabeza del rey, quien es el primero que debe obedecer fielmente a Jehová. Conforme le vaya al rey, así será con el pueblo. Podríamos mirar 1 Samuel capítulo 10 versículo 25 y 1 Samuel capítulo 12 versículo 14 y versículo 25. El fracaso de Elí y Samuel, los últimos de los jueces, llevan a la instauración de la monarquía con la siguiente demanda. 1 Samuel capítulo 12 versículos 13 al 15.
Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas, si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Algunas ideas y frases repetidas que luego ahondaremos son: primero, el rey como el ungido de Jehová. Segundo, el lugar único de adoración que se centraliza en Jerusalén. Tercero, el linaje davídico como el único a quien pertenece legítimamente el reino de Israel. Y cuarto, la calificación ética que acompaña cada reinado. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Todo esto nos lleva a pensar en un solo escritor o recopilador de la obra. Más seguramente la segunda idea, pues al interior de Samuel y Reyes aparece la mención de documentos que consultó el autor. Por ejemplo, 2 Samuel capítulo 1 versículo 18 menciona el libro de Yacer o del justo. 1 Reyes capítulo 11 versículo 41 menciona el libro de los hechos de Salomón. Pero tenemos otros documentos también mencionados. Por ejemplo, el libro de la historia de los reyes de Israel, 1 Reyes 14, 19. El libro de las crónicas de los reyes de Judá, en 1 Reyes 15:7, versículo 23, 8:23, capítulo 12, versículo 19, entre otros. Y también la mención del libro de las crónicas de los reyes de Israel, que no es el que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, aparece mencionado en 1 Reyes 15:31, en 1 de Reyes 16:5, 14, 20, 27, etc. Quien escribe, entonces, conoce ampliamente la historia de Israel, pero también conoce profundamente la ley de Jehová. El autor lee la historia a la luz de la ley. En otras palabras, no es un historiador imparcial, que simplemente cuenta los hechos. Más bien es un redactor que mientras cuenta los eventos va proveyendo la opinión divina a la luz del pacto mosaico. Podemos presentar esta idea gráficamente así. La revelación fundacional o fundamental de Israel es el Pentateuco, la ley, o como le llaman ellos, la Torá, HaTorá, que abarca los libros de Génesis a Deuteronomio, pero particularmente las demandas del pacto mosaico. Después de que Dios establece la nación y le da esta ley fundacional, ahora comienza el desarrollo histórico de la nación, que está narrado desde Josué hasta Reyes. Recuerden estos 4 libros, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que conforman una unidad en la Biblia hebrea. Narran la historia de Israel desde Josué, o sea, la época de la conquista, hasta Sedequías, es decir, la época del destierro, de los grandes cautiverios. ¿Cómo nos cuentan la historia entonces estos historiadores? Nos la cuentan a la luz de la ley mosaica. De manera que Israel va a ser juzgado en cada momento de su historia a la luz de cómo se encuentran con relación a esa ley plasmada particularmente en el Deuteronomio. El autor finalmente conoce la historia de Israel hasta el momento en que Joaquín es puesto en libertad en Babilonia, 2 de Reyes 25, 27 al 30, lo cual sucede aproximadamente hacia el año 560 a.C. Por tanto, el autor debe ser alguien que vivió en la época del cautiverio babilónico. Un hombre que cumple todos estos requisitos y que la tradición ha señalado como posible autor es Jeremías. Creemos que esta idea no está muy lejos de la verdad. Así que, considerando la unidad literaria de Samuel Reyes, asumimos un mismo autor para toda la obra.
Los siguientes dos puntos, es decir, cuándo fue escrito y por qué fue escrito, también serán considerados bajo esta perspectiva, es decir, Samuel Reyes como un solo libro. A partir del punto 5, para hablar de los temas particulares, de las doctrinas y de la importancia teológica de cada libro, sí vamos a considerar cada uno independientemente. Así que en este video vamos a hablar de cuándo fue escrito y por qué fue escrito bajo la idea de que estamos en una sola obra, Samuel Reyes. En el próximo video y después los que vendrán a continuación, vamos a tratar cada uno de los libros independientemente. Entonces, hablemos de cuándo fue escrita esta obra. Queda claro, por lo dicho hasta este punto, que el escritor conoce la historia de Israel hasta el momento del cautiverio. El autor no sabe nada del retorno de los cautivos a Jerusalén, como sí lo sabe, por ejemplo, el cronista, el que escribe Segunda de Crónicas, bueno, toda la obra de Crónicas. En Segunda de Crónicas 36, 22 al 23 narra el retorno, la repatriación de los judíos. Esto no lo sabe el autor de la obra Samuel Reyes. También dijimos que el autor conoce que el rey babilónico Evil-Merodach liberó al rey judío Joaquín. Segunda de Reyes capítulo 25. Este rey judío Joaquín permaneció en Babilonia después de ser liberado. No retorna a Jerusalén. Es decir, de nuevo notamos que aún no ha comenzado la repatriación de los judíos, que sucedería a partir del año 539 antes de Jesucristo, cuando Persia derrotaría a Babilonia y comenzaría a gobernar Ciro. Además, precisamente por esto último, es claro que la potencia mundial sigue siendo Babilonia en el momento que se escribe este libro. De manera que la obra Samuel Reyes debió ser escrita durante el cautiverio entre los años 586 y 540 antes de Jesucristo. En cuarto lugar, consideremos por qué fue escrito. Dando una mirada panorámica a la historia completa que narra Samuel y Reyes, podemos desglosarla brevemente así. 5 puntos históricos. Primero, el fin del periodo de los jueces, Elí y Samuel, 1 Samuel capítulo 1 al capítulo 8. Segundo, el comienzo de la monarquía de Israel con Saúl y David, que abarca 1 Samuel capítulo 9 hasta el final, capítulo 31. Tercero, el reino unido bajo David y Salomón, el momento de gloria en Israel. Va desde 2 Samuel capítulo 1, todo el libro, hasta 1 de Reyes capítulo 11. Cuarto, el reino dividido, Judá e Israel, desde Roboán hasta Sedequías. 1 de Reyes capítulo 12 hasta 2 de Reyes capítulo 24. Y por último, el fin del reino de Israel, el cautiverio babilónico, que es narrado en 2 de Reyes capítulo 25. Es decir, el autor nos informa que ha llegado el final de la monarquía con un gran fracaso, incluso peor al de la época de los jueces. La tierra que Israel llegara a poseer por medio de Josué ahora no le pertenece. 2 de Reyes capítulo 25, 8 al 12. El lugar de adoración que había construido Salomón en este momento está en ruinas, caído totalmente. 2 de Reyes 25, 13 al 17. Pero peor aún, la monarquía en que la nación había puesto su esperanza, recordemos el pedido de 1 Samuel capítulo 8, ahora los había sumido en el más grande de sus fracasos. El mismo rey davídico en persona terminó en una mazmorra en Babilonia. Segunda de Reyes capítulo 25 versículos 6 al 7. ¿Cuál fue la razón de todo esto? El mismo narrador nos lo dice en Segunda de Reyes capítulo 17 versículos 13 al 20. Leamos. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios.
y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hicieren a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Escuchen esto, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Este párrafo es interesante porque no está al final de Segunda de Reyes, está en la mitad del libro, pero aquí tenemos el sumario, la visión profética de toda la historia que se nos está narrando y que finalmente va a llegar a ese punto crítico. Por tanto, el autor está haciendo un fuerte llamado a los cautivos para que se arrepientan de los pecados que los llevaron al cautiverio, con la esperanza de que Dios escuche ese clamor, como lo había hecho en la época de los jueces, y que los vuelva a llevar a su tierra, como lo hizo Jehová en el Éxodo y con Josué. La esperanza ya no puede estar puesta en el rey humano, ese rey que tanto pidieron ellos. La esperanza ahora debe estar puesta en Jehová, quien es el verdadero rey de la nación. Como Dios se lo dijo al pueblo cuando pidieron rey por boca del profeta Samuel, les dijo en 1 Samuel 8:7, no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. Como dice el libro de 1 Samuel en el capítulo 12, versículo 12, Samuel les protesta diciendo, ustedes hoy han abandonado a Jehová, quien era su rey. La época en que escribe el autor es precisamente la época en la que Dios habla a través de la boca de sus profetas. Los que en la Biblia hebrea se llaman los profetas posteriores, los que nosotros llamamos profetas. Crece a través de esos profetas la esperanza mesiánica, es decir, la esperanza de un rey ungido, descendiente de David, que será justo y llevará al pueblo de Dios a someterse gustosamente a Jehová. Podríamos leer las grandes secciones de esos maravillosos profetas, como por ejemplo 1 Samuel capítulo 11. Dios va a levantar a uno que es descendiente de Isaí, es de ser un rey davídico. Jeremías capítulo 23, donde el versículo 6 nos dice que Jehová levantará un descendiente de David que será Jehová justicia nuestra. Y lo mismo podemos encontrar en Jeremías capítulo 33, por nombrar solo algunos capítulos de estos grandes profetas. La forma como termina el libro, y recuerden que entonces estamos desde Samuel hasta Reyes, la forma como termina el libro de Segunda de Reyes también es una invitación a la esperanza en la restauración, pues el rey davídico cautivo finalmente es sacado de la cárcel. Leamos Segunda de Reyes capítulo 25 versículos 27 al 30. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. En otras palabras, los cautivos deben verse en su rey ahora liberado. Así como Dios actuó a favor del rey impío Joaquín, utilizando a un rey pagano, Evil-Merodach de Babilonia, también Dios lo puede hacer con su pueblo escogido.
Los cautivos deben clamar por esa misericordia confesando sus pecados como lo hiciera el propio Daniel. Escuchemos las palabras del profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículos 1 al 19. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Repite Daniel: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual han caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ideas semejantes encontramos en 2 de Crónicas 36, versículos 22 y 23, y también en Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4. Este es el sentir del escritor de Samuel Reyes. A esto quiere llevar a los cautivos, a que reconozcan su maldad, a que reconozcan el juicio justo de Jehová, pero que en arrepentimiento confiesen sus pecados, clamen por la misericordia de Dios y esperen de nuevo una gran restauración. Quiera Dios darnos ese mismo sentir a nosotros, tal y como lo encontramos plasmado acá en el libro de Daniel. Muchas gracias por acompañarnos. Bendiciones.